Y nosotros seguimos en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Primera carta de Pedro, capítulo 4. El Señor nos está hablando de que debemos de llevar la gracia de Cristo por toda parte. Muy bien. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Y leímos el domingo el versículo 3 y el 4. Vamos a releerlo otra vez cuando dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, 3, 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y dice el versículo 4: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero dice el 5: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. De modo que aquí empezamos en el versículo 6, en el versículo 5, cuando dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿De qué está hablando Pedro? Le está dando estas palabras a los hermanos que estaban huyendo. Présteme atención usted, estaba exhortando, diciéndole a los hermanos que ellos iban a ser ultrajados porque ya no iban a correr en el mismo desenfreno de sus amigos que tenían antes. Y eso lo decíamos el domingo, que cuando el hombre es cristiano y se convierte, hasta allí viene su carrera desenfrenada. Ya hay un freno que es la palabra del Señor. Cuando lo amamos de verdad, cuando de verdad nos arrepentimos, entonces la palabra viene a ser el freno del hombre, el freno para no seguir esa carrera desenfrenada que teníamos antes. Y entonces dice Pedro, ellos les va a causar extrañeza de que usted no siga lo mismo que ellos. Y no solamente esto, dice al final del versículo 4, sino que también los van a ultrajar, los van a maldecir, van a denigrar de usted, del cristiano. Le está diciendo Pedro a ellos, van a denigrar, ustedes no les cause extrañeza eso, de que su propia familia, su amigo, su familiar, su cónyuge, su esposa, esposo, le critique y aún le maldiga y aún se enoje y proteste contra usted. Dice Pedro, no se quede extrañado de eso. Dice, pero ellos, dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta, preste usted atención, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí está diciendo Pedro, hermano, en lugar de usted enojarse, en lugar de usted discutir con ellos, más bien le aconsejo, ore y bendígalo, porque ellos van a tener que dar cuenta. Un día van a tener que dar cuenta de lo que han dicho y de lo que están haciendo contra ti. Y no es contra ti, no es contra usted, hermano, es contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso ellos tendrán que dar cuenta. Mire lo que dice Mateo 12:36. Todas esas palabras, todas esas maldiciones, todas esas persecuciones y todas esas rabias que ellos han tenido contra el hombre cristiano, van a tener que dar cuenta al que vive y reina y juzga mañana.
Dice la palabra, mas yo os digo, dice la palabra Mateo 12:36. Qué importante esto, léalo hermano, porque nada se va a quedar sin paga. Recuerde, todo tiene paga en esta vida, todo. Hacer el bien tiene la paga del Señor, hacer el malo también tiene la paga del Señor. ¿Cómo? Castigo eterno. Pero hay una paga, nadie se escapa de su salario, de su merecido. Y dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, aquellos que hablan mal de usted, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será ¿qué? Condenado. Ahí está. Por las palabras que ellos han dicho, porque si hablan mal del cristiano, la justicia caerá. Pero si son buena gente con nosotros y nos quieren y nos amamos, pues vamos a tener una paga muy pero muy maravillosa, que es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que aquí dice la palabra el 37, porque por tus palabras, dice, será justificado y por tus palabras será condenado. De modo que aquí el apóstol Pedro está diciendo, usted, dice en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice, pero ellos darán cuenta. Volví otra vez a la carta de Pedro. Usted no puede separarse de la carta de Pedro, porque esa es nuestra base, esa es la lectura que estamos estudiando. Entonces dice Pedro, yo ya salgo de Mateo 12:36, 12:37, dice, y paso a primera de Pedro 4:5, cuando dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y ¿a quién? Y a los muertos. De modo que aquí, querido hermano, si alguien ha hablado mal de usted o está hablando mal de usted, si de pronto le está haciendo, lo está chuzando con comentarios, con bochinches, con cosas de estas, présteme atención hermano, recuerde esto, ellos tendrán que dar cuenta a Dios por esas palabras, de modo que tengamos más bien, como dice Pedro, compasión de ellas, porque Dios mío, caer en las manos de Cristo es algo tremendo. Caer en las manos de Cristo, pero en su ira, en la ira de Cristo es tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice primera de Pedro 5:6, 4:6, sigo leyendo, porque por esto también, mire, ¿por qué debemos de predicar el Evangelio? Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio. ¿A quién? A los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan pero vivan en espíritu según Dios. Aquí está diciendo el hermano Pedro a los hermanos que estaban huyendo, pero que hoy es una gran bendición que hoy recibimos nosotros las mismas palabras que recibieron estos hermanos de Roma que estaban huyendo. Y esto es una gran bendición porque nos trae una gran enseñanza y tiempo de huir del pecado. Aquí dice, porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, dice, según los hombres, pero vivan según el Espíritu de Dios. Yo quiero decirte algo, cuando él está diciendo aquí, el Evangelio ha sido predicado a los muertos, es a las personas, al mundo que está muerto en delitos y pecados. Ellos están muertos, la palabra la escuchan ellos,
La palabra no es para los muertos de ir al cementerio y predicarle a ellos. Ya ellos lo que recibieron e hicieron en este mundo, sea bueno o sea malo, tendrán su paga. Ya lo vimos, que ellos van a dar cuenta, todos los que se fueron de ahora o de aquí para atrás, los que se fueron o los que se han ido o los que se van a ir esta noche, tienen que dar cuenta. Pero Pedro no le está diciendo que los muertos que ya están enterrados, está hablando de los muertos que viven, de los muertos que caminan, de los muertos que hablan, de los muertos que viven en el pecado, de los muertos que no han querido entender o no han querido escuchar o no han querido poner por obra. Hermano, présteme atención porque esto es muy delicado en el ámbito espiritual. Esto es muy delicado, es muy importante conocer la palabra, pero mucho más importante, vivirla. Por eso Pedro dice que se les predicó a los muertos. Mire usted en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Para que usted se dé cuenta quién eran los muertos. Nosotros estuvimos muertos y Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de ese Espíritu que levantó a Jesús desde los muertos, entre los muertos, nos dio vida. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, verso 1. Muy bien, Harrison, así se hace. Muy bien, dice la palabra, y Él os dio vida. ¿Sí están leyendo? Efesios capítulo 2, verso 1. Dice la palabra, Pablo les recuerda a los hermanos de Éfeso quiénes eran. Eran unos muertos que iban y venían, que hablaban, que tomaban, que fumaban, que estaban en el vicio, que estaban en la corrupción. Pero un día llegó el Señor, vamos a mirarlo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados, en los cuales anduviste, dice Él, le señala a ellos, en lo cual ustedes vivieron, en lo cual anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, ahí se mete Él. Primero dice, vosotros estuviste, y ahora dice, todos nosotros, Él se mete allí. Dice, en el cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, otra vez habla de muertos, en pecado, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia, dice, y nos recuerda, sois salvos. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué importante. Cuando Pedro está hablando de que se predicó la palabra a los muertos, esos muertos éramos nosotros un tiempo. Hoy tenemos vida. ¿Por qué tenemos vida, querida iglesia? Porque Cristo murió por nuestros pecados y Él nos aceptó, a pesar de que fuimos tan pecadores. Porque la gente de pronto dice, es muy pecador aquel que mata gente. Sí, es muy pecador, obviamente, porque no tiene ningún derecho de quitarle la vida a nadie. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro, es pecador.
Pero si nos vamos a la mentira y si nos vamos a los pecados, tanto el mentiroso, présteme atención, como el que mata gente, si no se arrepienten, présteme atención, hermano, si no se arrepienten, un día se van a encontrar en un mismo lugar. Por eso es tan importante que reconozcamos qué hizo Jesús en nuestra vida. Que nosotros no podemos ya vivir una vida cristiana, pero a medias. No podemos o no debemos de vivir una vida que en realidad decimos somos cristianos, pero que nuestra conciencia nos hable, porque ella habla muy bien. La conciencia no miente, la conciencia dice la verdad. Cuando nosotros pecamos, nuestra conciencia nos señala y nos habla y dice: cometiste el pecado. Él no miente, la conciencia no miente. El que miente, présteme atención, es el corazón del hombre. El corazón es el que miente al decir cosas y tonterías que no han sido verdad o ha sido mentira. Y por eso Pedro dice: ustedes ahora tienen que predicar el evangelio a los muertos, no ir a rezar como lo hacíamos o lo hace el mundo. No, es predicar el evangelio. ¿Quiénes son los muertos? Pues si mi papá o el padre de familia no está en Cristo, es un muerto que está y que camina en delitos y pecados, que vive tras las corrientes de este mundo. Este mundo lo que ofrece es perecedero, querida iglesia. Todo lo que ofrece es perecedero, nada es eterno. Nada de lo que ofrece el mundo es eterno. El único que ofrece vida eterna se llama Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice a los de Éfeso: y Él os dio vida a vosotros en otro tiempo que estaban muertos en delitos y pecados, que vivíamos tras las corrientes de este mundo, sobre las vanidades de este mundo. No solamente ir a una fiesta es pecado, ir a un baile, la bebida alcohólica es pecado. No, hay muchos que no toman, hay muchos que nunca han tomado licor, pero viven con un odio en su corazón, y es igual de pecador a cualquiera de los pecadores, porque no se ha arrepentido, porque no ha llegado a perdonar, porque no ha sido capaz de perdonar para ser perdonado. Hay muchos todavía que parece que estuvieran muertos o en agonía dentro del templo. ¿Por qué? Porque su vanidad no lo deja prosperar, el orgullo no lo deja prosperar, la envidia no lo deja vivir. Están medio resollando, pero si no se arrepienten, pues van a tener problemas con el Señor, porque como dice el Señor Jesús, Él es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, y que de toda palabra que haya hablado el hombre, sea buena o sea mala, tendrá su paga. Es el Señor Jesús, queridos hermanos. Y qué bendición que usted esté con nosotros y que usted pueda llevar. Yo quiero decirle a usted, mi querido hermano, a usted personalmente, que usted puede ser el mejor para Dios, puede ser un hijo agradable para el Señor. Usted lo puede ser, y se lo voy a decir por qué. Porque si usted está aquí, no fue por su propia voluntad, fue por la voluntad divina, la misericordia grande de nuestro Señor Jesucristo, de traernos para salvarnos. Pero en el hombre está la salvación, está el sí quiero o no quiero. Aunque el hombre nunca lo confiesa, ¿cierto? Nunca va a decir yo no quiero ser salvo. De pronto vamos a decir amén, yo quiero ser salvo, pero de pronto su corazón lo traiciona, lo engaña.
Ya nosotros éramos muertos, hoy somos o tenemos vida en el Señor. Por eso yo le animo, querido hermano, a que pongamos nuestra vida en el Señor y que cada día en sus oraciones usted pueda ejercer la vida cristiana que Dios quiere en nosotros. Nosotros tenemos promesas, entiéndalo, tenemos promesas del Señor, pero también tenemos deberes ante el Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es como el empleado, entra a trabajar, sabe que va a devengar, hay una promesa, hay una palabra del patrón, le voy a pagar tanto por su trabajo al mes. Ok, qué rico, qué delicioso, pero también adquirimos un deber, un compromiso para poder ganarnos ese sueldo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso es real, las cosas son así en el ámbito espiritual, y lo que Dios quiere es pagar como nos ha pagado, porque yo sé que gracias a Dios hemos tenido el pan, hemos tenido el vestido, hemos tenido el empleo, hemos tenido la salud. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de ser agradecidos con el Señor cada día que pase. Por eso aquí, como dice Pablo a los de Éfeso, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué bendición, hermano, qué bendición. Nosotros tenemos que dar cuenta mañana, como dice Pedro. Vuelvo otra vez a la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 6, cuando dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Querida iglesia, podemos lograrlo, podemos esperar en el Señor confiados y vivir para el Señor siempre. Y quiero recordarles que la vida cristiana no es una vida mala o pesada, que no se pueda llevar. Es una vida común y corriente. Lo único es que ya no practicamos el pecado. Ya no practicamos el pecado. El cristiano debe de trabajar, por supuesto que sí. El cristiano debe de estudiar, por supuesto que sí. El cristiano debe de ser responsable en su hogar, con la esposa o con el esposo o con los hijos, por supuesto que sí. O sea, estas cosas tenemos que hacerlas. Si lo hacen el mundo que está muerto en delitos y pecados, pues con mayor razón debemos de hacerlo nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Primera de Pedro 4:7 dice aquí algo. Vuelvo a leer el versículo 4:6, porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice el 7, mas el fin, dice Pedro a los hermanos, mas el fin de todas las cosas, ¿qué dice ahí en su Biblia? ¿Qué dice ahí en su Biblia? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Qué llamado de atención, qué bendición de palabra, porque de pronto nosotros como que no caemos en la nota. Hermanos, todos los que estamos aquí nos han dicho alguna vez, y por medio de la palabra la hemos oído,
estas palabras: el Señor está a la puerta. Hemos escuchado más de una vez, présteme atención porque esto sí es muy importante también. Hemos escuchado de que el Señor va a venir por su iglesia. La iglesia es aquel hombre, aquella mujer, aquel hombre, aquel joven que ha guardado sus mandamientos, que ha vivido según el Espíritu de Dios, no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es la iglesia. Nosotros tenemos entendido de que la iglesia es esta. No, esto es el templo del Señor. Pero ya entendemos, voy para la iglesia, y no lo está diciendo mal, porque viene donde está la iglesia, donde está el hermano que es la iglesia. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es muy importante, lo que está diciendo Pedro. Mas ya el fin se acerca, el fin de todas las cosas. Y quisiera yo leyendo, estudiando y pidiéndole al Señor estas palabras tan sabias de Pedro, tan preocupado por una congregación que estaba huyendo. Y le dijo hace 2000 años: hermanos, vivan según Dios, vivan no como los muertos, no como la gente que no tiene el Espíritu, no como carnales, sino como hombres espirituales. Vivan según Dios. ¿Por qué debemos de vivir así según Dios? Porque el fin está cerca. Se va a acabar todo. Pero como usted y yo hemos oído de pronto tantas veces, aún de nuestros padres que han criticado la palabra y han dicho: oh, yo desde jovencito he escuchado de que esto se va a acabar, este mundo, pero no se ha acabado. Entonces hay un espíritu de conformismo en nosotros, en que no nos preocupa, no nos preocupa. Y vivimos tranquilos, como dicen por ahí, viven sin ninguna preocupación de que el Señor va a llegar, de que esto va a acabarse, y esto se acaba de un momento para otro. Esto el Señor no va a decir: ¿están preparados? Pues Él sabe y Él entiende que nosotros debemos de estar preparados. Por ejemplo, hoy nos está preparando el Señor para su venida. Hoy. Y entonces yo le pregunto a usted, querida iglesia, porque es mi deber: ¿cómo está viviendo usted? ¿Usted está viviendo como está preparado para la venida del Señor? Es el fin de todas las cosas, dice Pedro hace 2000 años. Pues hoy, hermano, la llegada del Señor, la venida del Señor, el arrebatamiento, qué sé yo, hermano, el acabarse esto, está muy cerca. Según Pedro, está muy cerca. Él no se ha equivocado. Pedro dice: no es que el Señor se haya olvidado o se haya equivocado, sino que está esperando a que la iglesia cristiana cuadrangular sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena cambiar nuestra manera de vivir. Él dice aquí: el fin de todas las cosas está cerca el fin. O sea, hermano, ¿por qué se nos olvida eso? Eso es como el empleado que es malicioso, ¿cierto? Y que pasa al jefe y él está trabajando. Pero se va el jefe: mira, no, ya se perdió. Se sentó, se fue, charló, a reírse, a echar cuenticos por allá, pero siempre pendiente de que no vaya a venir el jefe. Pues el día del Señor va a encontrar a muchos así, sentados, recostados en su vida tranquila, en su vida, en su ir y venir, no viviendo como espirituales, sino como carnales. Recuerde, el hombre carnal, la persona carnal, es la que viene al templo, pero no obedece a Dios.
obedecen muchas cosas. No voy a decir que no. Sí, obedecen muchas cosas. Y ha dejado muchas cosas de lo que dice el Señor, pero no todas. Entonces va a llegar el Señor y Pedro nos dice esta noche, dice en el versículo 7, mas el fin. Estoy leyendo primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice la palabra. De modo que lo que Pedro está diciendo, mis queridos hermanos, no vivir confiadamente. Muchos cristianos se han confiado en que con venir únicamente al templo todo está dicho, todo está bien. Pero Dios, recuerde, Dios está dentro y está fuera del templo. Dios conoce todo. Pablo dijo estas palabras a los Gálatas que de pronto querían ser como muy avispaditos con el Señor y con Pablo. Le dijo, como él le dijo, les quiso decir, yo de pronto no sé lo que hace usted, hermano, o hermana, o querida iglesia. Yo no sé qué hacen ustedes, que supuestamente pienso en que tienen que ser espirituales. Pero, dijo estas palabras, pero recuerden, Dios no puede ser burlado. Óigame bien lo que dice, no puede, nadie puede burlarse. Uno dice, no, pero muchos se burlan de él. Sí, que se siga burlando, pero no va a pasar por encima de él. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esto es muy importante. Entonces dice las primeras palabras, mas el fin de todas las cosas, dice, mas el fin de todas las cosas, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pero también hay otra palabra allí que dice, sed sobrios, sed pues sobrios, hermano querido. Otra palabra que me llena y me toca mi corazón, y que el Señor por medio de la carta de Pedro le dice a estos hermanos, pero que hoy estos hermanos que él le habló ya se fueron, unos para una paga de bien, de vida eterna, y otros para una paga de separados de Dios eternamente, porque así lo dice la palabra. Pero aquí dice, sed sobrios, dice, sed pues sobrios, dice, sed pues sobrios. Aquí lo que está diciendo, y velad en oración. Pedro, hermano querido, con toda la experiencia, él lo vivió. Él vivió esas palabras y por eso él quiere que no nos pase a nosotros lo que le pasó a él. Sed siempre sobrios y velad. Recordemos, vamos a Mateo 26. Mateo 26, 41. Y mirad lo que pasó con Pedro, con toda la experiencia que vivió, con toda autoridad. Él quiere que a usted, que a los hermanos en ese tiempo, y que hoy a nosotros, no nos pase lo que le pasó a él. Dice la palabra. En el 41 dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí está hablando Mateo de las palabras que dijo el Señor. Estas palabras se las dijo a Pedro. El Señor Jesús en vida, cuando lo llevó a orar y le dijo, vamos a velar, vamos a orar, quédense aquí orando Pedro, Andrés, Juan, y yo me voy un poco más adelante.
Yo me voy a hacer en un poco más adelante. Y cuando volvió el Señor Jesús, los encontró durmiendo, los encontró dormidos. Y Él le dijo, no pueden velar aunque sea una hora, Pedro, Juan, no pueden velar aunque sea una hora. Y mire, hermano, los cogió el sueño y los durmió. Y eso es lo que estamos diciendo. Pedro dice, velad y orad. Dice, estad siempre sobrios y velad. ¿Por qué, mi hermano querido? Mire, cuando nosotros no nos sometemos a la palabra del Señor, cuando dejamos la oración y cuando dejamos las cosas, cuando dice velar, es estar despierto, despierto, no en toda la noche, no, despierto es con sus 5 sentidos. ¿Qué está sucediendo? Usted debe de ver lo que está sucediendo en el mundo. Debe de estar siempre protegiendo su familia. ¿Dónde está ese esposo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué a esta hora está fuera de la casa? ¿O por qué el hijo? ¿O por qué mi esposa está a esta hora por allá siempre cogida de la tarde? Está velando. Sí se da cuenta de que él o ellos hacen falta en la casa y que no está caminando bien el asunto. ¿Qué hay que hacer? Orar, estar pendiente. Y la oración se llama orar y actuar. Orar y actuar. La esposa puede decirle a su esposo, a su querido esposo, con amor, decirle, ¿qué está sucediendo? Esto no debe suceder aquí. El ejemplo para los hijos. No quiero estar sola o no quiero estar solo. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? Cuando hay esta actitud de ella o de él o de ellos, está velando, está orando, está hablando, está direccionando, está exhortando. No le dé temor decirle a ese esposo o a esa esposa, no le dé temor. ¿Por qué le va a dar temor? Si usted va a ese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es que usted le vaya a formar problema a él, a formar problema, a ponerle pleitos, a ponerle celos. No, aunque las mujeres de pronto o el hombre sentimos celos, pero no decirles de esto, sino no es debido. El peligro que hay, mire cómo está la situación, pero también podemos velar cómo está la situación en el mundo. Mire el noticiero, entérese usted qué está sucediendo. Ya viene y ya estamos de guerra contra guerra, país contra país. Ya vemos la gente aguantando hambre en un país que era rico, en un país donde fluía el petróleo para arriba, se bañaban, por decir algo, en petróleo, en gasolina, en el crudo. Y hoy día no hay ni en la basura hay comida. Una desgracia total. ¿Y sabe por qué? Porque desde los jefes han desconocido a Dios, han mal hablado de Dios. Y ya se murió uno que maldijo el pueblo de Dios. Maldijo el pueblo de Dios y no duró mucho. Es aterrador, pero es real. Ya se fue, joven, y decíamos lleno de vida, lleno de dinero, lleno de posición. ¿Qué sacó con esto? A ver, ¿de qué le sirvió el dinero? Daba lo que fuera por su vida. Iba donde le dijeran por su vida porque tenía con qué. ¿Pudo hacer algo? Nada. No pudo hacer nada por su vida. Se fue. Ahora a ser juzgado. Pero aquí Pablo dice las cosas todas se van a acabar, nos está diciendo a nosotros, los que quedamos. Dice que va a ser el fin de todas las cosas.
pero que debemos de velar, debemos de estar en oración. Estas palabras cuando Pedro dice es porque a él lo he encontrado durmiendo. Jesucristo el Señor le dijo no es capaz de dormir, de velar una hora. ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro esa misma noche o al otro día se estaba dando contra las paredes por haber negado al Señor. ¿Y sabe por qué lo negó? Porque no estaba lleno del Espíritu, porque estaba en su carne, del temor, del miedo, porque en lugar de orar, en lugar de estar orando una hora allí, se quedó dormido con su hermano, con el otro. Y hermano, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros dormimos en el Espíritu, hermano, las cosas vienen y nos alcanzan. ¿Qué cosas? Cosas que de verdad no quisiéramos que vinieran. Pero así lo dice la palabra. El Señor a una persona carnal, a una persona que no ora, a una persona que no se cuida del pecado, el Señor le dice no más. Puede ser un hombre religioso. Y me recuerdo de Saúl con este hombre profeta que se llamó Samuel. Samuel mismo le dijo no, Saúl, ábrase de mí. Mire hermano, hasta la compañía de una persona que desobedece al Señor no es buena, hermano. Yo se lo digo porque lo dice la palabra. Saúl le dijo a Samuel, venga Samuel, venga, yo sé que usted es escuchado por Dios, venga, yo quiero que oremos, yo quiero llevar sacrificio. Dijo, ábrase Saúl, yo no quiero nada con usted, el Señor ya te sacó, está afuera, no quiere saber nada de usted, usted perdió su reinado. Hasta eso, hermano. ¿Por qué le pasó a eso Saúl? Porque fue carnal, estaba pendiente, era del ganado, estaba pendiente de las cosas perecederas, mas no de las cosas de Dios. Por eso Pedro nos está diciendo aquí muy sabiamente, queridos hermanos, en el versículo 4, estoy en primera carta de Pedro, capítulo 4, dice la palabra del Señor. El versículo 7, estamos en el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Esto es lo que debemos de hacer, porque el fin de todas las cosas está cerca. Si lo dijo Pedro hace 2000 años, más hoy. ¿Qué quiere Pedro, hermano? ¿Pedro quiere molestarle la vida a la iglesia? ¿Será que Pedro, preguntas, será que Pedro está molestando a la iglesia? ¿Será que Pedro no nos quiere? ¿Será que Pedro, como era un hombre que se guardó para Dios, no quiere que nosotros estemos en el mundo o que estemos en el mundo? No, Pedro quiere que nosotros habitemos en esta tierra llena de pecado, pero sin pecado. Que estemos velando, orando, que estemos en ese sentir, sin dejar de hacer lo otro. Amén, hermanos, sin dejar de hacer lo otro. Por eso esta noche la invitación para usted, vivir para el Señor. Tenemos que vivir para el Señor, queridos hermanos, velando y orando, como dice el versículo 7. Por eso, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice lo siguiente. Segunda carta de Pedro, ahí estamos en la primera, pero estamos en la segunda carta de Pedro 3:11. ¿Qué dice la palabra allí? Pero el día del Señor, aquí dijo, el fin está cerca.
En la segunda carta dijo, voy a tener que decirles que la venida del Señor, y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, mire lo que va a suceder, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. ¿Se están leyendo? Segunda carta de Pedro 3:10. 3:10. Segunda carta de Pedro 3:10. Vuelvo y leo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón ¿en qué? En la noche. ¿Sí están allí? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, va a ser con llama, al estilo de Sodoma y Gomorra, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Y el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de suceder, dice él, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante. ¿Se da cuenta usted lo que está diciendo Pedro? Vendrá como ladrón en la noche. Todo se va a acabar. Pero usted dirá, qué tristeza, qué miedo, qué susto. Hermano, esto se va a acabar, pero los que estamos en Cristo nos vamos con Él. ¿Cuántos dicen amén? A usted no lo tocará las llamas, a usted no lo tocará nada, porque el Señor nos va a llevar. Nada lo va a tocar a usted, nada, ninguna maldad. ¿Por qué? Porque usted vive dignamente delante del Señor, porque usted es una persona sobria, porque usted es una persona que ama a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, y el diablo se enoja con los predicadores honestos. ¿Por qué se enoja? Porque uno nos da la herramienta que Dios nos da a nosotros y vemos que tenemos oportunidad. ¿Sabes una cosa, querida iglesia? Que si alguien en este lugar está comportándose mal, puede arrepentirse y puede decirle al Señor, me arrepiento, me aparto del pecado y voy a seguir viviendo dignamente delante de ti. Y el diablo se enfurece porque él, siendo tan malo, ya él no tiene perdón. Pero usted y yo sí podemos tener el perdón de Dios, pero hay que hacerlo es ahora. Aprovechemos el tiempo y que no pase lo que pasó con el arca de Noé. Noé les predicaba de noche y trabajaba en el día, y dice que cuando vino el diluvio, ahí entendieron, cuando ya estaba la puerta del arca cerrada, cuando ya no se podía hacer nada. O sea, sí se podía hacer. Dios había podido abrir el arca y hacer muchas más y salvarlos, o es más, no enviar el diluvio. Pero mire lo que hizo Dios. ¿Quién fue a traer el león para entrar con la leona al arca? ¿Quién trajo el elefante? Piensen en eso. ¿Quién trajo el elefante a la fuerza, el tigre y todos estos animales? Dice la palabra que ellos venían en pareja y fueron subiendo. ¿Será que los animales entienden más que nosotros? Yo creo que no, pero este es un ejemplo que pone el Señor para nuestras vidas. Si estos animales se salvaron, siendo animales se salvaron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos un templo precioso, tenemos cada día la palabra del Señor, cada día, hermano, y que si vino el Señor, los que se van con Él. No nos va, dice que todo será quemado. Recuerde lo que le pasó a este hombre Daniel y sus 3 amigos.
Lo echaron a un horno a una temperatura tremenda que mató a muchos guardias que estaban cerca del horno. ¿Cómo sería el calor tan tremendo? Que mató a unos que estaban cerca, la llamarada los mató. ¿Cómo no iba a matar a 4 pacientes, 3 pacientes que estaban adentro? Pero no los tocó. Esas llamas parece ser que era el aire acondicionado del Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén, hermano? No los tocó. ¿Murieron? No murieron. ¿Pero por qué no murieron? ¿Por qué se salvaron? Porque obedecieron a Dios. Porque amaban al Señor con todo su corazón. Hoy tenemos nosotros la oportunidad, querido hermano, esto dice Pedro que se va a acabar. Dice esto, el fin ya está cerca. Y en la segunda carta dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. De modo que, queridos hermanos, muchas bendiciones para ti. Tú puedes ser salvo. Y aquí estamos, es para salvarnos. Estamos en el arca que se llama Jesucristo el Señor. De modo que no nos bajemos de ella, no desembarquemos de ella. Al contrario, vivamos en oración, vivamos en la dignidad del Señor y para adelante. A ver, ¿cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor.